¡Hey! ¿Qué tal, Latilovers? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy nos encontramos en Córdoba, Argentina. Hemos estado volando todo el día, desde el día de ayer. Ayer tuvimos una participación, hoy un par de participaciones. Estamos en un congreso de jóvenes y el día de hoy tenemos un invitado. Parece que este es el mes de los españoles en Latido Podcast. Así es. Pero antes de presentar al invitado, quiero hacerle un shout out. Ahorita que estábamos dando un taller, una persona traía una pancarta que decía Latilovers. Sí, y yo gigante, me sentí por cierto, muy feliz. Me hizo el día. Sí, tú quien sea que seas, gracias. Te bendecimos. Gracias por existir y hacernos felices. Pero bueno. Y esta noche vas a recibir una sorpresa. ¿Ah, sí? No sé, esa sorpresa que habías estado esperando te va a llegar esta noche. Pero bueno, tenemos que presentar a nuestro invitado porque ya escuchaste su risa. El día de hoy está con nosotros el único, el inigualable, Itiel Arroyo. ¡Come on! No sé si este podcast puede resistir tanta influencia española. Oye, pues ya llevamos 2 invitados en un mes, españoles. Sí. El primero fue Quique. Sí. Probablemente debo decir esto. Perdonad por cualquier cosa que él haya dicho o haya hecho que haya ofendido a alguna persona, a alguna nacionalidad, algún país, ¿vale? O algún país entero. No creo que haya ofendido a nadie que Daniel no haya ofendido antes. Sí. Yo creo que al revés, restauró alguna relación. No, la verdad. Tengo que decir que vi mucha química entre Quique y tú. Sí, somos hijos únicos, ambos muy egocéntricos. Entonces, pues nos entendimos. En algunos momentos noté como que Kimi se iba a levantar y os iba a dejar solos. Porque como que hablabais en el mismo lenguaje del amor, muy conectados. Me sentí incómoda, pero yo sabía que tenía que estar ahí para balancear, para contrarrestar un poquito. Alguien cristiano en esa tarde. Ese nivel de sarcasmo dije, no sé si lo van a entender. Va a haber algunos que no van a saber qué sarcasmo y se me van a ofender. Entonces yo me mantuve ahí, permanecí. Pero ya solo para aclarar. ¿Quién es el español favorito de la gente? A ver qué podcast tiene más visitas, ¿no? Más views. Eso se va a ver en breve. Yo creo que se va a ver en breve. Porque precisamente el día de hoy estamos con el que yo considero es el predicador, tal vez junto con Dante Gebel, que más visitas tiene en internet. ¿Cómo se ha construido toda esa personalidad en línea? Porque yo te conozco desde hace muchos años. Creo que en algún momento me tocó ser tu chofer en alguna conferencia. Mi mejor chofer, tengo que decirlo. Hace muchísimos años. En el momento YouTube. Sí, estaba de youtuber humilde sirviendo de chofer, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo te ha manejado un youtuber? Nunca. Nunca. Exacto. Me mostraste que los youtubers tienen corazón. Exacto, tenemos corazón. Pero en aquel entonces las redes sociales no eran lo que son hoy. Es verdad. He estado checando tu contenido, tus prédicas, todo eso, y te ha tocado bastante crecimiento. ¿Cómo se dio todo eso? Pues siendo muy honesto, no fue provocado. Claro. No fue provocado. Creo que ha sido un accidente. Y tengo que decir que yo no me siento para nada un youtuber o influencer. De hecho, hasta me siento un poco nervioso cuando alguien me define así. Sí. Total. De hecho, si buscas en Google Itiel Arroyo, la primera definición es youtuber. Y me siento muy incómodo de que esa sea la definición, porque yo siempre me he definido a mí mismo más como un predicador. Sí. Y recuerdo que lo de subir el contenido a YouTube fue un accidente. Fue la primera vez que viajé a México con mis buenos amigos de Conquistando Fronteras, Explosión Juvenil. Creo que ahí te conocí yo, ¿eh? Sí, probablemente fue ahí. Fue en una Explosión Juvenil. Ellos grababan las predicaciones y yo en España, aunque había predicado durante años, nunca había tenido la posibilidad de que mi predicación quedase grabada. Y por primera vez en México recibí una grabación. Y digo, ¿qué voy a hacer con esto? Me abrí un canal y lo subí.
Y a partir de ahí, en 8 años, creo que por puro accidente, el canal fue creciendo. Wow. Y intento no prestarle demasiada atención porque mi tendencia natural es a obsesionarme y creo que no me hace bien observar ni el crecimiento, ni las reproducciones. Claro. No es bueno para mi corazón. Y el Espíritu Santo siempre me dice, Itiel, tú no eres un youtuber, tú no eres un influencer, tú eres un predicador. Haz lo que tienes que hacer y los números que no te condicionen. Sí. ¿Y cómo empieza el tema de la predicación en tu vida, siendo que estás en un país hasta cierto punto post-cristiano, ¿no? Me imagino que no hay como que un market muy amplio para predicadores, o no es sencillo dedicarse a predicar, ¿no? En el contexto en el cual estás. ¿Cómo es que empieza tu amor y tu pasión por la predicación y cómo se te empiezan a abrir puertas? Mira, mi amor por la predicación llega al ser inspirado por predicadores que vinieron a España. Hay algunos de ellos muy concretos que cuando los escuché predicar dije, quiero ser como él. Oh, wow. Yo tenía 15 años en aquel momento. ¿Tu familia siempre había sido cristiana? O... Sí. Ok. Pero en una pequeñita iglesia en el norte de España. Pequeñita, estoy hablando de que éramos 40 personas. Claro, sí. Y creo que la primera vez que dije quiero ser predicador es cuando un predicador americano organizó un evento en España y por primera vez yo vi la predicación como un arte que impactaba vidas. Por primera vez vi un predicador que se subió al escenario y comunicó un mensaje que me pareció cautivante desde el primer minuto. Utilizaba símbolos, metáforas, modelaba la voz. Y no me quiero centrar solo en el arte, pero creo que nunca había prestado tanta atención a alguien hablando. Y sentí el impacto de esas palabras. Y fue la primera vez con 15 años que dije, me gustaría hacer esto que he visto hacer a este hombre. Me parece que podría dedicar mi vida a hacer esto, porque puede transformar la vida de otras personas. Claro. Y fue la primera vez. Me encanta. Siento que el arte tiene el poder de derribar nuestros muros o aquellas como paredes que a veces ponemos al momento de recibir un mensaje. Nomás pensaba en alguna película que me ha cautivado desde el momento... Desde el minuto 1, y hay muy pocas que desde el minuto 1 estás completamente inmerso, pero creo que es cuando logramos utilizar el arte, porque el arte no es la meta, pero el arte sí es el conducto, ¿no? Sí. Utilizar el arte para comunicar el mensaje que tenemos, creo que pues es lo que queremos llegar a hacer. Yo creo que es un delito que el mensaje más impactante, bello y transformador, que es el mensaje del Evangelio, se transmita de una manera aburrida. Entonces, no estoy hablando de que el predicador tenga que ser muy efusivo. Yo he visto personas bien pausadas, pero que saben contarte bien la historia, saben conectar los puntos, y aunque no modulan mucho la voz, o no son histriónicos, o no se mueven por el escenario, te mantienen cautivos. Claro. Y creo que el predicador tiene que tomar una responsabilidad. Tengo el mejor mensaje del mundo. Nada en este mundo puede competir con el mensaje del Evangelio. Voy a hacer todo el esfuerzo posible porque este mensaje sea honrado con la máxima calidad en la comunicación. ¿Vale? ¿Me estoy explicando? Sí, totalmente. Entonces, para mí la predicación es mi pasión porque entiendo que es mi manera también de expresar la creatividad que Dios me ha dado. Por eso soy un fan vuestro, os lo dije fuera de cámara y lo tengo que decir ahora, mientras todos nos escuchan. Creo que sois unas de las personas más creativas en el mundo hispano. En la música, en la manera en la que pensáis, los vídeos, la comunicación, los mensajes. Y por eso soy un admirador de vuestro trabajo, porque me hacéis sentir, cada vez que veo un videoclip o escucho una canción, una sensación inolvidable. Y no es tanto a veces lo que uno dice, sino lo que eso que dicen te hace sentir. Totalmente. Lo decías hace un ratito fuera de cámara, ¿no? Como
muy pocas veces la gente se va a acordar de lo que dijimos, ¿no? Y hasta cierto punto eso es bueno porque podemos reciclar un poquito los mensajes, ¿no? Imagínate. Tenemos un mensaje. A nosotros que nos toca estar todos los domingos. A veces yo digo, Dios mío, no me va a dar el tiempo, pero bueno, la gente no se va a acordar. Nada más le voy a cambiar el título, ¿no? No, pero al final del día es cómo los hiciste sentir. Y el día de ayer te escuchábamos, estábamos en este auditorio para alrededor de 5,000 personas y algo que me llama mucho la atención es que tenías cautiva a toda la audiencia, porque había niños en el cuarto y yo veía a los niños cuando alzabas la voz volteaban y se te quedaban viendo y creo que dejabas alguna especie de recuerdo o de semilla plantada en su memoria de cómo los hiciste sentir, ¿no? Algo que te quería preguntar es ¿cómo ha sido? Ayer te lo preguntaba en la cena, si tuvieras que escoger alguno de los oficios bíblicos, ¿no? ¿Con cuál te identificarías? Y tú me mencionabas que te identificas como un maestro, con un poquito de evangelista y todas esas cosas. Pero, ¿cómo es ser un maestro evangelista en un mundo de pastores? Porque me imagino que ha de ser bien difícil. Todo el mundo te ha de preguntar, ¿por qué no plantas una iglesia? Constantemente. ¿Y por qué no? O hasta te han de, no sé, menospreciar, de decir, bueno, ¿por qué tú no tienes que pastorear una iglesia? Por eso, pues, ¿cómo te ha hecho sentir eso? Wow, no sé si he confesado esto alguna vez en público. Di la verdad, estamos en Latido Podcast aquí. Mis amigos lo saben y me han oído hablar de esto incluso con lágrimas en los ojos, porque yo he batallado en mi corazón a veces con esta idea de que quizá me estoy equivocando de alguna manera. Porque todos mis buenos amigos, a las personas además que admiro y respeto, la mayoría de ellos, casi todos, son pastores. Tienen congregaciones, están construyendo algo y claro, les veo, los admiro, los respeto y tengo conversaciones con ellos. Y como son pastores, suelen preguntarme, oye, Itil, ¿y cuándo vas a plantar la iglesia? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y la verdad es que mi respuesta es, creo que Dios no me da permiso para hacerlo. Porque si yo analizo todo el llamado de Dios, desde que Él me dio la primera palabra profética, a través de algunos hombres, también desde cuando recuerdo el momento en el que Él me habló al corazón, Él siempre me habló de que quería usarme para enseñar y que yo pudiese ayudar a pastores e iglesias a través de la enseñanza, como que Él me llamaba a servir a pastores y servir a iglesias como un maestro a su servicio. Nunca hasta la fecha he recibido una instrucción de parte del Espíritu Santo ni una palabra profética acerca de tienes que abrir una iglesia. Yo estoy abierto a la posibilidad, pero no quiero hacerlo porque todos mis amigos lo hacen. No quiero hacerlo porque siento una presión por hacerlo o porque quiero crear algo que me dé una plataforma para jubilarme. Porque llegará un momento ingreso fijo, estable. Fijo y tal. Y digo esto porque realmente yo, honestamente, he llorado con este asunto. Porque digo, Señor, me estoy equivocando, debería hacerlo. Ya voy a llegar a los 40 años, soy un maestro itinerante, voy de un lado a otro, enseño, pero esto va a tener un final, estoy perdiendo una oportunidad de abrir una iglesia. ¿Es esto lo que tengo que hacer? Y el Señor como que guarda un silencio de estos... que creo que en el que Él me está diciendo, continúa fiel con lo que yo te pedí, hasta que te cambie la instrucción. Estoy siendo honesto, de verdad que ha sido una pregunta en mi alma y mi mujer y yo en intimidad hemos hablado muchas veces de esto. ¿Tenemos que hacerlo? ¿Sí? ¿No? Me imagino que hasta has tenido ofrecimientos, ¿no? De plantar iglesias... No sé, con alguna denominación o alguna organización. Y de tomar iglesias. Tomar iglesias. En países diferentes. Y con sueldos sobre la mesa. Y siempre, hasta el día de hoy, he dado las gracias y he dicho, creo que Dios no me da permiso. ¿Y por qué dices que no te da permiso? ¿A qué te refieres con eso? Porque Él me llamó en su momento y me dio una instrucción clara.
No sientes paz. Entonces, hasta que él no cambie la instrucción, no siento paz para cambiar el rumbo de mi vida. Entonces, creo que hacerlo simplemente porque es una buena oferta o una buena oportunidad, o lo veo desde la posición de, bueno, estoy preparándome para aquella época en la que seré menos popular, más viejito, pasaré de moda. Entonces, bueno, es bueno tener una iglesia que te mantenga, ¿no? Creo que no pueden ser las motivaciones. No, la verdad es que respetamos muchísimo eso, porque nosotros, bueno, ahorita estamos pastoreando, pero es una pregunta que nos hemos hecho muy seguido, siendo vulnerables, ¿no? Aquí aún ya recién plantada nuestra iglesia, y esto nuestra iglesia lo sabe, que hemos tenido momentos donde cuestionamos y si en realidad tenemos el don para hacerlo, porque creemos que también Dios te debe de no solo llamar, pero Él te capacita, cuando te llama te capacita, ¿no? Y en momentos vemos puertas abiertas por otros lados, a viajar más, a hacer diferentes tipos de ministerio, y siempre es una pregunta que en momentos regresa, y creemos genuinamente que Dios nos ha llamado en este tiempo a estar plantando la iglesia que tenemos y nos ha dado el corazón para hacerlo, pero totalmente no es algo que tienes que hacer solo, no es la única manera en la que, no sé, construyes o edificas el reino de Dios. Claro. Pero es que voy a decir algo. Tú has dicho, ¿cómo es ser un maestro itinerante en medio de un mundo evangélico donde gobiernan los pastores? Yo creo que el ministerio al cual Dios me ha llamado a mí y a mi esposa es un ministerio complicado en ese sentido, porque no siempre es comprendido, pero es necesario para el cuerpo de Cristo. Porque, como digo, Dios nos ha llamado a serviros a vosotros, a los pastores, a las iglesias locales. Y voy a hacer énfasis en esto. Yo no soy una estrella conferencista, motivador, influencer o llámalo X. Yo no preparo mi agenda en base a, bueno, voy a prepararme una gira y voy a predicar en este lugar y en este otro lugar. La instrucción particular que Dios me dio es, sirve a las iglesias, a los movimientos de iglesias y estate al lado de los pastores. Buenísimo. Y la única manera de hacer esto bien es siendo yo una persona enraizada en mi iglesia local. Exacto. Jamás en toda mi historia yo he estado fuera de la iglesia local. A día de hoy, yo no soy un pastor principal en mi iglesia local, pero soy un anciano. Claro. Yo estoy involucrado en el discipulado de personas, en pensar la estrategia, en estar al lado de mis pastores resolviendo problemas. Mi mujer, pues por ejemplo, actualmente está llevando la responsabilidad del grupo de alabanza y adoración. Yo estoy en el asunto de discipulado. Soy un niñito de iglesia. Claro. Y voy a decir esto, si hay un ministerio itinerante, sea de musical o de proclamación de la palabra, que está desligado de la iglesia local, creo que no va a ser útil para edificar la iglesia. Es muy peligroso, es muy peligroso. Yo creo que ahí es donde está la desconexión y el malentendido. Mucha gente asume que porque eres un maestro itinerante no estás ligado a una iglesia local o no le respondes a un pastor, ¿no? Porque desafortunadamente lo hemos visto suceder muchísimas veces y sí se ha convertido el medio cristiano un lugar un tanto insoportable porque sí hay muchas estrellas, sí, porque estás hablando de la eternidad de la gente. Entonces, como que ciertos perfiles sí se meten en este tipo de persona o de personaje de necesito que me transporten en este tipo de carro, necesito que me den tanto de ofrenda, necesito que me vuelen en este tipo de avión, lo que sea, ¿no? Entonces creo que mucha gente encierra a las personas de acuerdo a esos perfiles, pero no necesariamente son ciertos. Ahora, a mí se me hace muy importante que la iglesia y entremos a una temporada en la cual los diferentes oficios no son menospreciados. Me gusta porque si eso. Solamente somos pastores, ¿dónde quedan los evangelistas? ¿Dónde quedan los profetas? ¿Dónde quedan los apóstoles? ¿Dónde quedan los maestros? Y un sinfín de otras expresiones de liderazgo dentro de la iglesia o de personas que van a servir a la iglesia. Pero ¿cuál crees tú? Y esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál crees tú que ha sido el problema? ¿Por qué no hemos podido
levantar o producir o apoyar los demás oficios como pastores. Por ejemplo, nosotros somos pastores. ¿Por qué no hemos podido apoyar a los otros oficios? ¿Qué es lo que ha faltado? Daniel, ya siento que te quiero, ¿eh? Porque realmente qué valioso lo que estás diciendo. Hasta es sanador para mí escucharte decirlo. Decir, oye, debemos promover las diferentes expresiones, Claro. los diferentes oficios en el reino de Dios y hacer equipo juntos. De verdad, escucharte decir eso me emociona. Espero no ponerme a llorar, pero me Si tú emociona lloras, mucho. yo lloro también. Y es sanador, yo creo es muy que ese es de los sanador. problemas más grandes que tenemos como iglesia, Ajá. la iglesia No de hay. Cristo, ¿no? Ya. Porque todos somos la iglesia, pero que nos limitamos y por eso nos encerramos en 4 paredes Sí. y no estamos yendo al mundo que Sí. se está muriendo porque estamos limitando a aquellas personas. Porque, por ejemplo, nosotros nos tenemos que ir ahorita, después del concierto, Ya. porque tenemos que llegar el domingo de Ya. Pascua a la iglesia. Pero a mí me parece saludable Sí. que los pastores locales tengan a alguien que viene y les sirve y que dice, me quedo domingo. Sí. O sea, Sí. y eso es lo que tú estás haciendo. ¿Cómo podemos los pastores impulsar los demás oficios? Y voy a contestar esta pregunta, pero no quiero perder la oportunidad de decir que justamente esa es la función a la cual Dios me ha llamado. Venir aquí y aunque yo formo parte de una iglesia Claro. local, venir puntualmente, bendecido por mis pastores, Claro. para servir a la iglesia hispana en algún lugar del mundo. Y hacerlo con el espíritu correcto porque yo estoy involucrado en una iglesia local. Exacto. Y sé que el pastor que me invita no necesita que yo le alborote el gallinero Híjole. con alguna idea estrambótica que le cause más problemas en vez de Claro. resolvérselos. Claro. Yo, como trabajo en una iglesia local y sé con lo que está batallando la gente que asiste a nuestra Exacto, iglesia local exacto. y sé cuáles son las preocupaciones de mi pastor porque estoy a su lado, cuando viajo a un lugar intento servir de manera muy práctica, con enseñanzas muy prácticas Sí. a los pastores, intentando dar solución con mi Claro, predicación a claro. problemas reales, Sí. a problemas reales que la gente está viviendo, ¿no? Y creo que eso es lo que me puede hacer útil, porque Claro. entiendo la iglesia. Sí. Y también honro lo que vosotros sois como banda, porque sois una banda que está conectada con una iglesia Claro. local. Sí. Y creo que la influencia que Dios os ha dado en el mundo y por qué vuestras canciones, muchas de ellas se cantan en iglesias como parte de la alabanza, es porque esas canciones nacen del corazón de gente que ama la iglesia. Mm. Y os honro por eso, porque no son Gracias. canciones técnicamente bonitas solamente, que lo son, son canciones que nacen en el contexto de la iglesia local. Sí. Y habláis de temas que yo puedo identificar, que forman parte del corazón de la iglesia, y por eso Dios os ha levantado Gracias. como una de las influencias más fuertes en la música de alabanza y adoración en este tiempo. Muchas Aunque sé gracias. que lo que sois transciende la alabanza y la adoración porque sois súper creativos, pero estáis en un momento así porque creo que habéis honrado a la iglesia. Y que estéis ahora como pastores, creo que forma parte también de esto que Dios está haciendo en vuestro corazón, ¿no? Sí. Ay, me pongo en modo muy, no sé, de repente he parecido un profeta, no sé, pero No, quiero honrar no. eso de vosotros, Muchas de verdad. gracias. Es literalmente lo que intentamos mantener como nuestro ancla. Empezamos como líderes de jóvenes, luego el equipo creativo, la alabanza, pero siempre con un corazón. Nuestro mayor llamado, y siempre lo platicamos con la banda, con nuestro ingeniero César que está aquí, que antes que ser músicos, somos gente que edifica el reino. Sí. Y somos voluntarios, servidores, ¿no? Ajá, Entonces ajá, me encanta. eso es lo que nos ancla, nos mantiene con los pies en la tierra y nos mantiene con el corazón Ya, donde debe de estar. Y estamos en una posición de privilegio. O sea, Total. no, ahorita se puso de moda la frase checa tu privilegio, ¿no? Por lo Ajá. menos en Estados Unidos, de que check your privilege, porque al final del día sí esta posición es privilegiada y no podemos ignorar
el hecho de que hay mucha gente allá afuera enfrentando diferentes tipos de problemáticas, no podemos ignorar esas problemáticas. No podemos llegar a una iglesia sorda y ciega ante la problemática que la gente está viviendo, porque si hacemos eso, nos vamos a convertir en una iglesia muda a la necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que únicamente sensibilizando nuestros corazones y entendiendo que hay una multiexpresión dentro de la iglesia, vamos a lograr hacer que esto siga afectando a las generaciones, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo preguntaba, yo creo que en nuestra audiencia y en nuestras sillas de la iglesia, tal vez hay gente que dice, yo no siento un llamado de Dios para ser pastor. Yo no siento un llamado de Dios para, no sé, enseñar o para esto y el otro, pero sí me siento llamado tiempo completo. Creo que ahorita lo único que les estamos ofreciendo a las personas es, bueno, ¿quieres llamado a tiempo completo? Planta una iglesia, sé pastor. Claro. Es peligroso. Y creo que, respondiendo a la pregunta que me has hecho previamente, estamos empezando a entender que servir a Dios no solo se trata de ser el pastor de una iglesia local. Claro. Entonces, yo no tengo una respuesta a tu pregunta definitiva, pero creo que Dios, el Espíritu Santo, nos está empezando a mostrar con mayor claridad que hay una multiexpresión del servicio que podemos dar a Dios. Desde el pastor, pero también debe haber, lo que sabemos, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles, y luego más allá, también creo que hay personas que deben tener influencia en el mundo del arte, en el mundo empresarial, en el mundo de los deportes. Y creo que si hacemos bien el trabajo como iglesia o como maestros en la iglesia, tenemos que estar empujando a la iglesia a tomar posición en aquello en lo que particularmente Dios ha llamado a cada uno a hacer y celebrarlo como su servicio a Dios, ¿vale? Porque creo que en el reino de Dios no todo el mundo puede ser pastor. No, si hubiera puros pastores. ¡Qué horror! ¿No crees que quizás muchas veces limitamos a la gente que tiene sueños fuera del pastorado? No fuera del reino, pero fuera del pastorado. Quizás porque nos da miedo pastorear, no sabemos cómo pastorear este tipo de gente, ¿no? Como que la inseguridad en el liderazgo limita mucho el crecimiento de la gente que piensa diferente a nosotros. Es verdad. Y quizás viene de algo real donde sí ha habido quizás mucha falta de sumisión o gente que, no sé, que luego quiere, no sé, abusar del liderazgo de cierta manera o de la influencia que ha recibido. Obviamente, muchos de nuestros temores vienen por cosas reales que suceden, pero creo que muchas veces como pastores limitamos a la gente que piensa diferente a nosotros por nuestras inseguridades caemos en pensar que nosotros somos los que pastoreamos a la gente cuando en realidad lo único que hacemos es llevarlos a ser pastoreados por Jesús, ¿no? Él es el pastor y nosotros... Es el buen pastor. Sí. Y yo no creo que Jesús quiera sacar a las diferentes personas de sus lugares de influencia. Quiere que sean discípulos de Jesús en esos lugares de influencia. Y creo que el pastor que hace bien su trabajo entiende que servir a Dios no solo se trata de lo que haces dentro de una liturgia o de un edificio o de un día concreto, sino que somos iglesia allí donde estemos y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Totalmente. ¿no? Ayer predicabas de Pedro, de cuando Jesús lo llama, él era pescador y lo llama ahora a ser pescador de hombres, pero me encanta que utilizó estas palabras porque creo que habla de este valor que le añade a tu vocación. Dios te ha dado un conjunto de dones y talentos. Dios te ha llamado a hacer algo y cuando Él lo redime y lo me encanta. Te llama a algo para su reino, lo toma y lo modifica. Sigue siendo pescador, pero ahora de hombres. Dignifica y redime aún tu vocación. Y creo que si tuviéramos esa mentalidad como iglesia, podríamos
alcanzar tanto más para nuestras comunidades. Ahora, entremos a los temas calientes, a los temas polémicos, cancelables. Es que hasta ahorita todo en este episodio ha sido muy bonito. Claro. Necesitamos algo que sacuda. Picante. Hay que meterle picante, pero yo creo que tal vez muchas personas, y no sé cuál ha sido tu experiencia en redes, pero me he dado cuenta, y de repente me meto a leer comentarios y así, pero me he dado cuenta que de repente generas opiniones un tanto polarizantes. Que algunas personas podrían considerar opiniones hasta cierto punto amarillistas. No le tienes miedo a verbalizar las cosas de cierta manera fuerte o sin pelos en la lengua. Y de repente te has aventado unos tweets o unos posts y justo ahí llegamos a la parte de tuiteé el arroyo, ¿no? Tuiteé el arroyo. Pero, muy bien, lo estaba esperando. Tuiteé el arroyo después de la sección que inauguramos con Quique. Pero... y los Ki-consejos. Los Ki-consejos. También tenemos ese, ¿no? Pero, ¿por qué a veces verbalizas las cosas de esa manera, no? Me acuerdo mucho a algunos tweets, ¿no? De no hay condón para el corazón, ¿no? Son cosas fuertes. O sea, no cualquier persona se anima a verbalizarlo de esa manera. Lo entendí, claro, yo lo entiendo, pero sé que mucha gente allá afuera dice, ¿pero por qué lo dices así, Tiel? O me acuerdo mucho uno de un trozo de carne, cuando... ¿Cómo iba ese tweet? Cuando mantienes relaciones sexuales con alguien que no amas, realmente te estás masturbando con un trozo de carne. Exacto. O sea, esas son frases fuertes. ¿Por qué te nace el comunicarlo así y qué has enfrentado al comunicar las cosas así? Es parte del llamado específico que Dios me ha dado, ser provocador. Pero mi provocación no es una provocación en contra jamás de mis hermanos y hermanas, muy bien. Sino en contra de los sistemas corruptos que están haciendo daño a la humanidad. Entonces, hay gente que se cree muy provocadora insultando a otros predicadores o cantantes o diciendo que unos son herejes. Ahora hay una proliferación de esta gente que está echando siempre pestes en contra de otras personas. De otros cristianos. De otros cristianos. Jamás me verás hacer eso. Porque el Espíritu Santo me lo tiene prohibido y sé que voy a entristecer su corazón si lo hago. Claro. Pero Dios sí me ha llamado a ser provocador con el sistema de ideas corrupto que está dañando a mi generación. Muy bien. Y me llama a ser provocador para llamar la atención de una generación que tiene demasiados estímulos que les están robando su atención. Hoy el gran desafío es tomar la atención de esta generación, porque hay todo un sistema en las redes, la televisión, YouTube, Netflix, los algoritmos que están luchando por captar la atención. Y con estas frases, con estas maneras crudas a veces de hablar, lo que primero hago es llamarte la atención. Capturo tu atención para después intentar hacerte reflexionar sobre algo. Por ejemplo, cuando hablo de que no hay condón para el corazón, lo que me estoy refiriendo es que podemos poner un preservativo en nuestro pene y mantener relaciones sexuales y vamos a evitar un contagio de una enfermedad o vamos a evitar un embarazo no deseado. Pero ¿qué tal si el sexo no solo es intercambio de fluidos? ¿Qué tal si el sexo no es solo algo que nos une físicamente? ¿Qué tal si el sexo, según Dios, conecta nuestras almas y nos hace uno? ¿Y qué tal si te haces uno con una persona y te amalgamas de corazón a corazón, de alma a alma, y luego rompes eso? ¿No va a crear una herida en tu alma? Entonces, no puedes protegerlo con un preservativo. Lo tienes que proteger con un pacto que se llama matrimonio. El pacto de comprometerte con una persona. Si vamos a ser uno en el alma, porque yo creo que el sexo nos une, es algo espiritual. El sexo es una cosa profundamente espiritual. Creo que lo único que puede proteger nuestro corazón, nuestra alma, es si esa unión profundamente espiritual se produce dentro de un pacto llamado matrimonio. Por ejemplo, la otra frase de cuando mantienes relaciones sexuales con alguien que no amas, lo que estás haciendo es masturbarte con un trozo de carne. A lo que me estoy refiriendo es que mantener sexo con alguien que no amas
en realidad es usarla. Ujú. Es usar a esa persona para tu placer. ¿Y qué es buscar tu autoplacer egoísta? Es masturbarte. Ujú. Masturbarte, pero no con tu mano, sino usando una persona. Una persona que estás deshumanizando porque no la amas. Ujú. La estás viendo simplemente como un objeto, un trozo de carne, para mi placer. Tengo sexo contigo, no te amo. Mm. ¿Qué estoy buscando entonces en esta interacción sexual? Mi propio placer. Claro. Y mi propio placer egoísta es masturbarme contigo, que te he deshumanizado y te Ujú, llamo ujú. inconscientemente. Para mí eres un trozo de carne. Ya. Eres unos pechos, unas nalgas y ya está. Sí. Eso es un trozo de carne. No estoy viendo a la persona. Porque el sexo que yo tengo con mi esposa es un sexo profundo. Claro. Es íntimo. Claro. Yo disfruto de la conexión con ella, la miro a los ojos y susurro su nombre y ella susurra el Ujú, mío. ujú. Estamos conectándonos profundamente y ese es el mejor sexo de todos. Los actores porno, yo he leído muchas entrevistas de actores porno. Me gusta que ya entramos a los temas así profundos. Es que me tiras de la lengua, Daniel. No, y es que además hablas bastante de sexo Sí. y creo que es un tema que también es muy tabú, no sé. No se habla en la No iglesia. se habla en la iglesia, ¿no? Es difícil. Creo que desde No que lo hablan comencé los a hablarlo, cristianos. ahora la gente lo habla más. Sí. Y en cierto Sí. modo, creo que ha sido parte de mi responsabilidad abrir la puerta a esta conversación. Ujú. Por ejemplo, los actores porno, concluyo con esto, yo he leído entrevistas donde dicen, mira, lo que hacemos frente a la cámara es trabajo, Ujú. pura actuación. No sentimos intimidad. Y dice, es un sexo que nos deja vacío. Lo dicen ellos. Ujú. Y dicen, finalmente lo que buscamos es conectar profundamente con nuestras parejas. Porque los Ujú. actores porno a veces, o actrices, tienen sus parejas. Sí. Y dicen, y ese es realmente el mejor sexo de todos. ¿Qué es lo que están diciendo? Que el sexo de calidad es sexo con intimidad. Ujú. Con Ujú. verdadera intimidad. Con alguien que para ti no es un objeto, Ujú. sino es alguien valioso con el que quieres conectar. Claro. Y ese es el sexo que Dios promueve. Y por eso yo quiero levantarme como un promotor en nombre de Dios del mejor sexo. Sí. Claro. Sí. Y lo hago a veces de manera provocativa porque sé que es la manera de llamar la atención a Sí. una generación que cree que tiene buen sexo, pero es sexo de mala calidad. Porque Claro. el mejor sexo Sí. de todos es el sexo según el diseño de Dios. Claro. Yo claro. estoy súper de acuerdo con que a veces tenemos que cambiar la manera en que comunicamos las cosas, porque escuchas el mensaje que, por así decir, el mundo está comunicando y es agresivo, es crudo. Cada vez es a veces más difícil. A veces voy con la radio encendida y va mi hija atrás y tengo que apagar porque Sí. ya está aprendiendo a hablar. Y digo, no. O sea, hay cosas que no puedo. Ya nada, Sí. nada es, ¿cómo se Yo- dice? yo- Cuando ya. nada está filtrado, Son ¿no? provocadores. Pero Bad como- Bunny es provocador. Claro. Totalmente. Y al mismo tiempo es difícil porque. Y hablemos de eso. Creo que acabas de tocar un ¿Qué, nervio. con decir Bad Bunny? Un buen nervio. No, te bueno, yo tengo que admitir que aunque sus letras son muy, muy provocadoras y desconcentran y desenfocan a toda una generación, está haciendo algo que nosotros no estamos haciendo. Está cautivando a una audiencia de alguna manera. O sea, es innegable que su valor de producción, inclusive su creatividad, está llegándole a una generación que desafortunadamente como cristianos o como artistas cristianos no lo estamos haciendo. Ya. Y la responsabilidad yo creo que está de nuestro lado. Yo no puedo esperar de Bad Bunny que críe a nuestros hijos o que los guíe a la palabra. No, la Biblia dice que todo se va a poner peor, ¿no? Pero O sea, nosotros no nos debe sí de sorprender. tenemos esa responsabilidad. La tenemos. Y Ya. te voy a decir, hay una parábola de Jesús muy poco entendida donde él confronta en esa parábola y dice, mira, es que los hijos de las tinieblas son más sagaces y más Sí. inteligentes para hacer negocios para el mal que los hijos de la luz. Y hay Ujú. como una confrontación de Ujú. Jesús de por qué los malos para lograr cosas malas muestran una... Lo hacen tan bien. Lo hacen tan bien. Y Una vosotros que intención, sois... es un arte, es una artesanía, hay Lo intención. piensan, le dedican el tiempo, la disciplina. Y cada vez que yo he leído esa parábola tan controversial, porque parece una parábola extraña de Sí. Jesús, Sí, yo noto pareciera como contradictoria, ¿no? algo muy provocador de Jesús diciendo, si estos agentes de las tinieblas están usando el arte, la provocación, el impacto para modelar la cultura, Ujú. porque Bad Bunny
sabe hoy, te lo aseguro, que él no solo es un músico, él está modelando la cultura. Claro. Y sabe cuál es su poder y lo conoce. Conoce que él crea opinión y está aprovechando su posición con todo el arte que, por cierto, Dios le ha dado. Sí. Todo ese talento Totalmente. que Dios le ha dado, pero ha decidido utilizarlo para unos fines que para mí son parte de la agenda de la oscuridad. Destruir, encadenar. Yo le diría para los deformar. fines obvios, los fines normales, ¿no? Sí. Eso es Carnales. lo normal, Sí. eso es lo que hay, es lo que abunda. Pero lo difícil ahí es la naturaleza el pecaminosa. tiempo y la dedicación que él le mete Sí. a su arte, Sí. el tiempo y la dedicación que le mete a su cuerpo, Sí. ¿no? Porque Sí. obviamente él no se la vive borracho. Sus canciones no... Aunque fomenta eso. Sus canciones no hablan de su vida El real. tipo no puede ser un borracho, No. fumador de hierba, No puede. porque Se acabaría. esa creatividad que tiene es una disciplina. Sí, y aún lo que hace en la lucha libre, ¿no? Que se monta en un cuadrilátero y Claro. eso no lo hace alguien que está crudo. O sea, No, necesita estar en forma. Y yo digo, la responsabilidad no la tiene él. La responsabilidad la tengo yo. Sí. Y no estamos haciendo nada con esa responsabilidad. No estamos siendo disciplinados. Porque hemos tenido miedo a salirnos del cajón que el mundo religioso crea. Es decir, Sí. cuando logramos algo nuevo, que siempre que logramos algo nuevo es a precio de que alguien ha estirado los límites de la creatividad Sí. y ha sido juzgado por ello. Exacto. Total. Por ejemplo, no podemos negar que Marcos Witt fue usado por Dios Sí. para estirar los límites Totalmente. en el mundo hispano de lo que se conocía como la alabanza y la adoración. Sí. Claro. Proyecto AA, ¿os acordáis? Esas cintas Sí. de Proyecto AA, Proyecto Alabanza y Adoración. No eran solo unas cintitas de Marcos Witt con canciones. Claro. Era un proyecto transformador de la alabanza. Una Marcos revolución. Witt se atrevió, fue juzgado Sí. por ello, fue estigmatizado. Muchos dijeron que su música no era sacra porque lo único sacro eran los himnos. Sí. Ahora, cuando ya, gracias a Marcos Witt y a los que vinieron después, alcanzamos conquistamos estos límites de creatividad, nos podemos conformar y quedar ahí. Claro. O podemos hacer lo que hacéis vosotros, estirar un poquito más los límites. Ya. Ay, Y eso, siento que nos falta toda, o sea, Bueno, ahí nos vamos. falta. pero tenemos que hacerlo Claro. sin vender nunca los principios. Claro. Nosotros no estamos aquí para vender nuestros principios, tenemos que Sí. mantenernos fieles a los principios, pero tenemos que ser arriesgados Claro. y crear, no copiar, crear. Ujú. Porque estamos llegando tarde y queremos copiar a los artistas, Sí. A Bad Bunny, a Bad Bunny, Rosalía. a Rosalía. Ya. ¿Y por qué no ser nosotros aquellos que ellos quieren copiar? Exacto. Ahora, eso es tan clave y a mí me encanta este tema del arte y lo platicamos mucho con el equipo y con Sí. mi esposa porque Sí. creo que antes de, y lo hablábamos ayer, antes de la Reforma, en el Renacimiento, el arte le pertenecía a la iglesia. Sí. Había familias que fondeaban, ¿no? Como los Medici, que fondeaban la creación de arte religioso, Sí. arte enfocada en la creación, en Dios y todo eso. Y después se desvió por completo, ¿no? A raíz de la Reforma, obviamente para bien. Ayer lo decíamos, si tuviéramos que escoger entre Ya. pinturas y la Biblia impresa, obviamente Ya. siempre vamos a escoger la Biblia impresa por encima de todo, ¿no? Pero creo que hemos llegado a un punto ahorita clave en el cual debemos de dejar de culpar a Bad Bunny y a Rosalía por lo que están cantando y porque eso es lo que podemos esperar del mundo. Claro. Eso es lo que ¿Qué el van a mundo cantar? ofrece. ¿Qué van a cantar? Y lejos de tacharlos a ellos y tenemos que hacer algo nosotros. Claro. Es tan necesario y al mismo tiempo sí ser ese parámetro. Pero ¿cómo se llega ahí? ¿No? Sí. Porque la punta de la lanza es la más golpeada. La punta de la Siempre. lanza es la más criticada, es la más odiada, es la más molesta, la que más incomoda. ¿Cómo tal vez hay alguien que nos está escuchando y dice, bueno, yo quiero ser incendiario, yo quiero ser un líder de opinión, yo quiero poner un tuit ahí de... Yo quiero ser relevante para mi Quiero ser generación. relevante. Ajá. Y
porque creo que esa palabra de relevancia se ha usado malamente, pero creo que relevancia es esa congruencia con el mensaje que arde en tu corazón es aquel que comunicas. Y creo que estamos como medio cerrando el círculo de la conversación porque comenzábamos hablando acerca del arte de la predicación y el arte detrás de y las horas de preparación y todo lo que implica. Pero, perdón, haz la pregunta otra vez porque ya me fui. Es que habéis planteado una pregunta. Y voy a recuperar esta parte porque lo hablamos ayer en la cena, pero no todo el mundo tiene el contexto. Decíamos que en el movimiento cristiano, católico, durante mucho tiempo, el arte fue la manera de contar la historia del Evangelio, porque las misas eran en latín. Estaba prohibido traducir la Biblia al idioma del pueblo. Y la manera en la cual se enseñaba la Biblia a un pueblo que ni siquiera sabía leer era a través del arte, las figuras, las vidrieras, las pinturas. Cuando la Reforma llega, ellos entienden la importancia de acercar las escrituras al pueblo, de traducirla al idioma y hacer que la gente aprenda a leer. Y de hecho el primer libro que se imprimió en la primera imprenta fue la Biblia en Gutenberg. Y la Biblia empezó a extenderse y a llegar a las manos del pueblo. Y qué valioso es esto. Es invaluable. La palabra de Dios en manos del pueblo nuevamente. Pero en un afán de renunciar a todo aquello que había representado el movimiento católico, también se dio la espalda a cosas que no eran necesariamente malas. Y los templos protestantes, las nuevas catedrales protestantes, eran austeras, grises, solemnes. Se perdió el color. Porque era, tenemos que evitar cualquier tipo de idolatría y entonces nada de imágenes, nada de pinturas, nada de representar algo que pueda distraer a la gente de lo verdaderamente importante, la palabra de Dios. Y creo que estamos entendiendo ahora que el haber renunciado al arte fue un error. Y que hoy el arte es una manera de lograr que la gente te preste atención. Y creo que los que están entendiendo esto, que poseemos el mensaje que debe ser compartido, porque es el mejor mensaje de todos, es el mensaje que puede cambiar el rumbo de la historia de la humanidad y transformar vidas. Merece la pena transmitirlo de maneras inolvidables, que la gente lo sienta, que la gente se fascine, que la gente se impacte, y no hay que tener miedo a usar las herramientas comunicativas, artísticas, visuales, gráficas, de danza, de música, para transmitir ese mensaje. Es nuestra responsabilidad, es nuestro honor, es nuestra encomienda. Entonces, yo estoy emocionado con eso y no he respondido a tu pregunta, que no me acuerdo muy bien, que es... preguntabais sobre ser relevante. Bueno, yo creo que si ser relevante es querer ser famoso, entonces dejas de ser relevante. Solamente eres relevante si tu motivación es servir a las personas y las amas. Cuando amas a las personas y quieres servirlas en sus necesidades, te vuelves relevantes para ellas. ¿Por qué yo soy relevante para los que me escuchan? Porque yo creo que captan en mí el deseo no de ser yo un rockstar, o espero. Tengo una esposa que me mantiene en línea para que tenga siempre los pies en la tierra. Pienso que ellos captan en mí que deseo ayudarles, que los amo y que deseo servirles. Y si algo me hace relevante en sus vidas, es tener ese corazón. ¿Me explico lo que quiero decir? Claro, totalmente. Y creo que tener el corazón correcto te lleva a una preparación profunda. A mí siempre me preguntan de repente en preguntas y respuestas qué es más importante, como el corazón o la habilidad, ¿no? El corazón o el talento. Y yo siempre digo, pues es que el corazón correcto te lleva a querer desarrollar esa habilidad. Para servir mejor. Para poder servir mejor. Exacto. El corazón correcto, las motivaciones correctas te llevan a un corazón de excelencia. Excelencia no es perfeccionismo, es una postura
postura del corazón de Sí. querer servir mejor. Sí. Y me encanta la analogía de somos como reporteros intentando comunicar una noticia, que si lo hacemos de una manera no preparada, vamos a robarle atención a la noticia y la Claro. gente va a notar nuestra mediocridad y probablemente ni siquiera escuche la noticia. O si lo hacemos demasiado llamativo, perdemos el corazón, Sí. perdemos Ya. la idea de que no se trata de nosotros. Ajá, También ajá, luego nos ajá. robamos la atención, Sí. aunque no es posible con el mensaje del evangelio, pero sí podemos distraer a la gente, ¿no? Ajá. Y creo que ese es nuestro llamado, haciendo lo que hagamos, sea que somos pastores, sea que seamos evangelistas, maestros, profetas, empleados en alguna organización, empresa, en donde sea que estemos en nuestro círculo de influencia, somos llamados a llevar el evangelio y a ser Sí. discípulos de maneras Tenemos creativas. éxito en nuestra comisión cuando a través de nuestro arte, ya sea vocal, musical, Estratégico aún, creo. sí. La gente en un momento deja de vernos a nosotros y ve a Jesús. Totalmente. La pregunta es, cuando están expuestos a nuestro arte, ¿de quién terminan hablando más? ¿De nosotros o de Jesús? Wow. Si la respuesta es de nosotros, lo estamos haciendo mal. Sí. Si la respuesta es Buenísimo. de Jesús, Me encanta. entonces lo estamos haciendo bien. Yeah. Yo creo, Yeah. y es que soy un fan vuestro, entonces se me nota, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, aunque la gente os respeta porque ve vuestro talento y vuestro corazón, cuando escucha una canción o ve un videoclip, creo que les lleva a tener un encuentro con Jesús. Y ese es el éxito, que en algún momento en esto vosotros desaparecéis. Sí. Vosotros sois olvidados Ya, y Jesús brilla. Sí. ya, es el anhelo. Y eso es lograr el objetivo. Ya. Creo que los que quieren ser relevantes, pero usan esa palabra como una manera de decir, quiero que la gente me vea, autopromocionarme, ser amado y obtener los beneficios económicos, de poder y de influencia que me va a dar esa posición, son las personas menos relevantes de todas. Sí. Y al final la gente lo nota, porque la gente está buscando, siempre digo esto, la gente está buscando un Yoda en su vida. El Yoda, ¿qué es lo que hace? Ayuda a Anakin Skywalker a llegar a ser quien debe ser. Y sabes, una vez llegué a entender, y esto espero no olvidarlo nunca, que yo no quiero ser el Anakin Skywalker que los otros admiren, el héroe. Yo quiero ser el Yoda para que ellos lleguen a ser el Anakin Skywalker que tienen que ser. Y creo que lo que me hace relevante es si yo me pongo al servicio de ellos. Buenísimo. Sí. Si yo Buenísimo. digo, ¿sabes? No se trata de que tú pienses que yo soy un héroe. Se trata de que yo te voy a ayudar a recorrer el camino para ser lo que Dios quiere que seas. Claro. Sí. La gente que nota que te vas a convertir en alguien que les acompaña, te posicionan en una posición de relevancia, porque los relevantes son los que sirven. Jesús, ¿qué hizo? Claro. Sirvió. Servir. Claro. Ya. Y creo que es Claro. un proceso humillante en el mejor sentido de la palabra. O sea, en la vida tienes un par de opciones. O te humillas o te humillan, ¿no? Eso es inevitable. Ya. Y creo que como Y en la Biblia gente, Dios nos llama a sí, humillarnos. la Biblia Ya. rara vez habla de que como que déjate humillar. Muchas veces menciona humíllate. Sí. Y creo que como gente que intenta servir a Dios con sus dones y talentos, tenemos que estar en este mindset constante de necesito humillarme, necesito hacerme yo menos para que Él se haga más, necesito desaparecer del escenario Sí. para que Él se haga presente y se aparezca, ¿no? Entonces, creo que en muchos sentidos tenemos que dejar de preocuparnos tanto por el cómo nos vemos y qué va a decir la gente de este mensaje o del otro, ¿no? Sino genuinamente buscar la opinión de nuestro Dios, estar en una constante comunión en oración, en ayuno, en lectura y dejarnos guiar por Él, ¿no? Somos catalizadores Ya. de un romance entre Jesús y la iglesia. Ya. Voy a explicar este punto. Recuerdo un amigo mío que se casó y se fue de luna de miel a Cancún. Ok. Porque para tener una buena luna de miel hay que ir a México, tienes que ir a ¿verdad? Cancún. Y estaban allí en la Ribera Maya, en Cancún, una cena romántica, él
con su esposa, disfrutando, y de repente vino un cantante mexicano, ¿cómo se llaman los? Como un trovador Un mariachi. o un mariachi. Un mariachi, Ok, esa un era mariachi. la palabra que buscaba. Y empezó a tocar. Y empezó a pasar por las mesas y se paró en la de ellos, ¿no? Y al principio, bueno, el primer minuto, los primeros 2 minutos, esta parejita estaba disfrutando. ¡Ay, un mariachi! ¡Qué bonito! Está creando atmósfera para nuestro romance. Pero se volvió un poquito insistente, quería quedarse ahí. Y mi amigo notó que el mariachi estaba coqueteando con su esposa, que le estaba guiñando el ojo. Y entonces el celo de mi amigo le llevó a ponerse de pie, agarrar al mariachi de la solapa de aquí del cuello y decir, vete para aquí, no nos molestes más. Y lo espantó. Y cuando me contó esta historia, que obviamente es una historia muy particular, yo pensé, ¿me puedo convertir yo en ese mariachi Uy. El mariachi loco. que quiere, Que quiere llevarse bailar. la atención de la iglesia? Claro. Coquetear con ella, cuando en realidad lo que yo debo ser es un catalizador del romance. Sí. Yo Tú debo eres el mantel, ¿no? Tú eres el mantel ahí en la mesa. Yo debo Tú crear la preparas la atmósfera mesa. para que Sí. la iglesia se enamore de Claro. Cristo, Me no para encanta. que la iglesia se enamore de mí. Claro. Totalmente. ¿Me estoy explicando? Sí, Totalmente. Si yo soy ese mariachi que empieza a coquetear para robar los afectos de la iglesia que Sí. solo le pertenecen a Jesús, A Jesús. y quiero absorber esos afectos Claro. y llevármelos para mí, que hablen de mí, que se sienta fascinada conmigo, que yo sea Ujú. el objeto de su deseo. No, es muy peligroso. ¿Sabes? Me puedo convertir en competencia para Jesús. Sí. Y si Jesús Sí. siente que yo le estoy haciendo competencia en el corazón de la iglesia, me va a agarrar de la solapa y me va a decir, quítate de aquí. Te va a zarandear y... Me va a zarandear. Tarde, y es una realidad. Es una realidad y yo creo que, no sé, lo repito, o nos humillamos o Sí. nos van a humillar Sí. de una o de Sé otra. que esta analogía no es perfecta, pero ayer hablabas de la mesa que Dios nos prepara. Y yo siempre digo que como líderes de alabanza, como equipos de alabanza, como quien seas, ¿no? Dentro del reino. A nosotros nos toca preparar la mesa, Ya. pero nosotros no somos el banquete. Nosotros no Ajá. somos la comida. Nosotros no Me podemos encanta. dar la comida. Entonces, qué bonita una mesa muy preparada, pero sin comida, ¿de qué te sirve? O sea, Exacto. te vas Me sin encanta. ser saciado. Eso es la otra analogía, Pues pero... amigos, ha llegado el fin de nuestro tiempo. Increíble. Qué Se rápido pasa. se Ya pasó sé, como agua. ya sé. Ahorita estamos por correr al lugar. Vamos a estar en el concierto de Y un no hemos corazón. hablado mucho de que pavón. No, nos faltó. Uy. Tiene que haber un segundo episodio Ya. donde invitamos a Kike y te invitamos a ti. Y voy a hablar de las historias vergonzosas de Quique Bien, Pavón. bien. Sí. Porque o Y te será el humillas o te humillan. Y será el podcast más escuchado de Bien, vuestro canal porque bien. voy a contar cosas que el mundo debe saber. Bien, sobre Quique eso me Pavón. gusta, eso me gusta. Así que nos espera una larga noche acabando el Estoy concierto. pensando en alguna, Nos como algún vamos al nombre aeropuerto. de historias vergonzosas con Quique. Ajá. Pero el nombre, porque Quique ya tenemos Historias. Tuitiel Arroyo, ya tenemos Qui Consejos. Qui consejos. Ajá. Ahora falta No, no se me ocurre nada, la verdad. Quique Pa Vergüenzas. No, No sé. no me gustó. Acá. Pavón trinchado. Pavón trinchado, mira, eso yo no lo entiendo. Que es como un pavo, ¿Trinchar el pavo? es como Cuando cortado. cortas el Es como pavo como- y lo ok. Mira, Vamos pues a Pavón trinchado. Pavón trinchado. Tenemos varias sugerencias para ese episodio, pero ya saben dónde pueden encontrar a Itiel en todas sus redes sociales. Están apareciendo aquí Muchas abajo en la gracias. pantalla. Gracias a Muchas vosotros. gracias por el tiempo, familia. Los amamos. Y recuerda que este episodio de Latido fue traído hasta ti por Un Corazón Conferencia y Tour por Siempre. Así Yes, que si tú sir. quieres comprar tus boletos para estar con nosotros en alguna de las fechas, en alguna de las ciudades, ve a la página de internet www.uncorazon.org. Y ahí también encuentran todo lo de la conferencia, ¿no? Ahí encuentran muy absolutamente bien. todo. Familia, los amamos. Los amamos, Dios los Lati bendiga. lovers. Nos vemos. Cuídense. Gracias, Itiel. Bye. Gracias. Ahí te estoy diciendo bye bye a ti.